¿Y si te dijera que justo ahora, mientras miras este video, las arrugas y la flacidez de tu piel podrían estar avanzando mucho más rápido de lo que deberían? Y lo peor de todo, que tú misma podrías estar acentuando esa piel caída cada mañana sin siquiera darte cuenta. Hoy voy a revelarte la verdad que casi nadie explica sobre 4 aceites naturales muy comunes, esos que tienes en tu cocina y que muchas personas usan con buenas intenciones para la piel madura. Pero escucha bien, el problema no son los aceites, el verdadero error está en cómo se aplican sobre una piel que ya es más fina y ha perdido firmeza. Si tienes más de 50 años, esto es importante para ti. Quédate hasta el final, porque te voy a enseñar cómo ajustar tu rutina para que estos ingredientes trabajen a tu favor y no hagan que las arrugas y la flacidez se noten más. No dejes que un error tan común arruine tu cuidado facial sin que lo sepas. Quiero contarte algo que ocurrió recientemente y que cambió mi forma de mirar el envejecimiento cutáneo. Llegó a consulta Elena Vargas, de 73 años. Su piel era uniforme, luminosa y sorprendentemente flexible. Apenas tenía manchas visibles. Al preguntarle qué usaba, sacó de su bolso un pequeño frasco y sonrió. Me dijo que llevaba décadas utilizando lo mismo, aprendido de su abuela. No era un sérum ni una fórmula de laboratorio, era aceite de oliva. Lo importante no era el ingrediente, sino la forma de usarlo. Elena Vargas aplicaba 2 gotas sobre la piel ligeramente húmeda, solo por la noche, 3 veces por semana, con un masaje suave. Ese detalle lo cambiaba todo, y eso es lo que quiero enseñarte hoy. Pero antes necesitas entender algo esencial. La piel madura está expuesta a agresiones constantes. Cada limpieza excesiva, cada jabón fuerte o cada producto que elimina por completo la grasa natural debilita su barrera cutánea. Desde el punto de vista dermatológico, esa barrera lipídica es fundamental para conservar la hidratación, proteger del sol y reducir la aparición de manchas y arrugas. Piénsalo así, la piel de un bebé es suave porque su equilibrio natural está intacto. Cuando lo rompemos, dejamos la piel desprotegida. Y si te quedas hasta el final, te mostraré cómo combinar correctamente estos aceites con cantidades, frecuencia y cuidados para que tu piel vuelva a sentirse acompañada y no atacada por el paso del tiempo. Comencemos con el primer aceite, el más antiguo, el más sencillo y al mismo tiempo uno de los más malinterpretados, el aceite de oliva virgen extra. No es solo un alimento básico de la dieta mediterránea, es también un recurso natural con valor dermatológico cuando se utiliza con criterio y respeto por la piel. Hay un detalle clave que rara vez se explica. El aceite de oliva contiene escualeno, un lípido muy similar al sebo que la propia piel produce de forma natural. Este dato no es menor. Cuando investigadores estudiaron la piel de personas que vivían en pequeñas comunidades mediterráneas, conocidas por su longevidad y por conservar una piel firme y luminosa, incluso después de los 90 años, observaron algo llamativo. Sus células cutáneas presentaban una concentración significativamente mayor de escualeno en comparación con la población general. ¿Y cuál era un elemento constante en sus hábitos cotidianos? El uso regular del aceite de oliva. El escualeno no actúa solo en la superficie, tiene la capacidad de integrarse en la estructura lipídica de la piel y favorecer lo que en dermatología se conoce como restauración de la barrera cutánea. Es un proceso profundo que ayuda a la piel a reconstruir su sistema de defensa desde el interior, más allá de una hidratación momentánea. A esto se suman los polifenoles y la vitamina E, compuestos antioxidantes que neutralizan los radicales libres implicados en la aparición de arrugas, manchas y pérdida de firmeza. Diversas observaciones clínicas han mostrado que, cuando se emplea de manera adecuada, el aceite de oliva puede contribuir a una mejora visible del aspecto de la piel madura en un plazo de varias semanas. La clave está en cómo se utiliza, porque un uso incorrecto puede generar el efecto contrario. Aplicarlo en exceso
o sobre la piel sucia puede favorecer la obstrucción de poros y la inflamación. Por eso es fundamental seguir una técnica precisa. Nunca se aplica sobre el rostro sin limpiar. Lo ideal es lavar la piel solo con agua tibia, evitando jabones o geles agresivos que alteren el microbioma cutáneo. Tras el lavado, se seca con una toalla suave, dejando la piel ligeramente húmeda. Esa humedad facilita la penetración del escualeno. Se colocan 3 gotas exactas de aceite de oliva virgen extra en las manos, se frotan durante unos segundos para templarlo y se presiona el rostro con movimientos lentos y ascendentes, sin arrastrar la piel. Se deja actuar durante unos 20 minutos. Menos tiempo no permite una correcta absorción y más tiempo puede resultar pesado para la piel. Pasado ese intervalo, se enjuaga con agua tibia. Este ritual se recomienda 2 veces por semana en piel seca y 1 vez por semana en piel grasa. En caso de acné activo, es preferible esperar a que la piel esté estable. Este protocolo no solo mejora el aspecto externo, ayuda a la piel a recordar cómo autorregular su propia producción de lípidos, recuperando equilibrio y luminosidad. En mujeres a partir de los 60, la constancia y el uso consciente marcan la verdadera diferencia. En el siguiente bloque voy a presentarte el segundo aceite, uno de los más debatidos en el mundo del cuidado de la piel. Hay quienes lo defienden con pasión y quienes lo rechazan por completo. Sin embargo, cuando se utiliza de forma correcta y consciente, puede ayudar a mejorar manchas visibles y desequilibrios invisibles que aceleran el envejecimiento cutáneo desde el interior. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar ahora puede transformar por completo la manera en que cuidas tu rostro. Hablemos del aceite más polémico de todos, el aceite de coco virgen. Para algunas personas es un auténtico tesoro natural, mientras que para otras es un error grave en la rutina facial. La realidad es que ambas posturas pueden ser ciertas y todo depende de cómo, cuándo y dónde se aplique. Permíteme explicarlo con calma y claridad. El aceite de coco contiene un ácido graso muy particular llamado ácido láurico, que constituye casi la mitad de su composición. Este mismo componente está presente de forma natural en la leche materna humana y posee una potente acción biológica. Al entrar en contacto con la piel, se transforma en monolaurina, una sustancia con capacidad antimicrobiana que ayuda a combatir bacterias y hongos. Usado correctamente, el aceite de coco puede actuar como un escudo protector frente a infecciones cutáneas. Aquí aparece un dato que suele sorprender. Muchas manchas oscuras, zonas enrojecidas o áreas con textura irregular no siempre están relacionadas únicamente con la edad. En numerosos casos se trata de microdesequilibrios de la microbiota cutánea, pequeñas colonias de microorganismos que se desarrollan sobre restos de grasa oxidada. El aceite de coco, gracias al ácido láurico, puede ayudar a reducir esas colonias, calmar la inflamación y favorecer un entorno cutáneo más equilibrado. Además, su aporte natural de vitamina E contribuye a proteger las fibras de colágeno frente al daño oxidativo, ayudando a mantener la firmeza. Pero aquí aparece el gran punto de atención. El aceite de coco tiene un índice comedogénico elevado. Esto significa que, si se aplica de manera incorrecta, puede obstruir los poros y empeorar el estado de la piel. Por eso algunas personas obtienen resultados positivos y otras experimentan brotes. La diferencia está en el método. Nunca debe aplicarse en todo el rostro. El aceite de coco es un tratamiento localizado. Se utiliza solo en manchas concretas, zonas ásperas, enrojecidas o irritadas. La cantidad correcta es mínima, aproximadamente la mitad del tamaño de un grano de arroz. Se calienta entre las yemas de los dedos hasta que se vuelva líquido y se aplica con movimientos suaves y circulares únicamente sobre la zona a tratar. Debe dejarse actuar durante 10 minutos exactos, ni más ni menos,
Pasado ese tiempo, se retira por completo con un paño tibio y húmedo. No está diseñado para permanecer en la piel durante horas ni durante la noche. Si se deja más tiempo del adecuado, el aceite puede oxidarse y resultar contraproducente para las capas superficiales de la piel. Observaciones clínicas han mostrado que, con un uso correcto, el aceite de coco puede mejorar la elasticidad cutánea y reducir irritaciones de origen microbiano en pocas semanas. En consulta he visto casos muy claros. Recuerdo a José Manuel, de 68 años, con piel muy seca y manchas en las mejillas. Siguiendo este protocolo una sola vez por semana, retirándose siempre a los 10 minutos, en pocas semanas su piel se veía más uniforme y sin molestias. Su comentario fue sencillo y revelador, su piel dejó de arder y volvió a sentirse cómoda. Esa es la diferencia entre usar un aceite como aliado o convertirlo en enemigo. Mi recomendación es clara, utilízalo solo una vez por semana, siempre tras una prueba previa detrás de la oreja. Si al retirarlo la piel queda pesada o brillante, estás usando demasiada cantidad. Con el aceite de coco, menos siempre es más. En el próximo bloque te hablaré del aceite más infravalorado de todos, uno que pasa desapercibido, pero que muchos profesionales utilizan por su ligereza y su poder antioxidante. El aceite de semilla de uva, un protector discreto que puede ayudar a mejorar los signos del daño solar acumulado. Pasemos ahora a ese aceite casi invisible, el que rara vez se menciona pero que tiene un lugar especial en el cuidado de la piel madura. El aceite de semilla de uva es ligero, rápido y sorprendentemente eficaz. A diferencia del aceite de oliva o del coco, su estructura es muy fina, lo que le permite absorberse en segundos sin dejar sensación grasa ni residuo visible. Por eso es un aceite especialmente adecuado incluso para pieles muy sensibles o con tendencia acnéica. Pero su verdadero valor está en su composición interna. El aceite de semilla de uva posee una de las concentraciones más altas de ácido linoleico entre los aceites naturales. Este ácido graso esencial es uno de los primeros que la piel pierde con el paso de los años. Cuando escasea, la barrera cutánea se debilita, la hidratación se evapora con facilidad y los agentes irritantes del entorno penetran sin resistencia, provocando sequedad, enrojecimiento y arrugas que aparecen antes de tiempo. El aceite de semilla de uva actúa como si reparara un tejado con filtraciones, sellando la barrera y devolviendo estabilidad a la piel. Pero no se queda ahí, también es rico en proantocianidinas, antioxidantes de alta potencia que superan ampliamente la acción protectora de otras vitaminas conocidas. Estas moléculas ayudan a neutralizar los radicales libres, contribuyen a reparar el daño solar acumulado y apoyan la producción natural de colágeno y elastina, fundamentales para la firmeza. Diversas investigaciones realizadas en Asia han observado que el uso constante del aceite de semilla de uva mejora visiblemente la uniformidad del tono y la elasticidad de la piel en pocas semanas. Su aplicación es sencilla y práctica. Uso recomendado. Por la noche, con la piel limpia y seca, aplica entre 3 y 5 gotas con las yemas de los dedos. No es necesario retirarlo. Se absorbe en aproximadamente 1 minuto y no deja sensación grasa, lo que permite incluso continuar con otros cuidados si lo deseas. Un consejo profesional es utilizarlo en el contorno de ojos. Una sola gota distribuida con suavidad usando los dedos anulares ayuda a suavizar líneas finas y mejorar la apariencia de la zona con el uso diario. Es un aceite que protege sin saturar, ideal para incorporar a la rutina cotidiana. Ahora pasemos al aceite de aguacate, el gran reparador profundo. Si los aceites anteriores trabajan principalmente en la superficie y en la barrera cutánea, el aceite de aguacate actúa como un equipo de restauración interna, alcanzando capas más profundas. Su riqueza en vitaminas A, D y E lo convierte en un apoyo esencial para la piel madura. Lo que lo diferencia es que estas vitaminas están ligadas a ácidos grasos naturales,
lo que facilita su penetración. La vitamina A favorece la renovación celular de forma gradual y respetuosa. La vitamina D refuerza los mecanismos de defensa de la piel, ayudándola a recuperarse antes de que los daños se hagan visibles. La vitamina E, en su forma activa, se integra en las membranas celulares, fortaleciendo su estructura. Es como si la piel cambiara una protección frágil por una mucho más resistente. Protocolo de uso. Con la piel limpia, aplicar 5 gotas de aceite de aguacate en rostro y cuello. Masajea con movimientos circulares durante 2 minutos. En piel seca puede dejarse toda la noche. En piel mixta o grasa se recomienda retirarlo después de 30 minutos. Un truco útil es colocar una toalla tibia y húmeda sobre el rostro durante unos segundos tras la aplicación. El calor suave favorece la absorción y mejora la eficacia del tratamiento. En pieles maduras, expuestas al sol durante años, esta rutina ayuda a recuperar elasticidad y confort en pocas semanas, sin procedimientos agresivos ni gastos excesivos. Pero es importante prestar atención. En el siguiente bloque voy a explicarte los errores más comunes que transforman estos aceites en un problema en lugar de una solución. Y al final compartiré una combinación equilibrada que muchos profesionales utilizan en su propio cuidado diario. Ahora que ya conoces estos aceites naturales, necesito advertirte de algo fundamental. La mayoría de los resultados negativos no se deben al aceite en sí, sino a su mal uso. El primer error, y uno de los más frecuentes, es aplicarlo sobre la piel sucia. Esto atrapa impurezas y microorganismos, favoreciendo imperfecciones y envejecimiento prematuro. La piel debe estar limpia y ligeramente húmeda antes de cualquier aplicación para que el aceite trabaje a tu favor y no en tu contra. Error número 2. Usar demasiado aceite. Más cantidad no significa más beneficio. El exceso puede bloquear los poros e interferir con la respiración celular. En el cuidado de la piel madura, la precisión es más importante que la abundancia. Recuerda que unas pocas gotas bien aplicadas son suficientes para obtener resultados reales. Error número 3. Aplicar los aceites justo antes de exponerte al sol. Algunos aceites naturales, al entrar en contacto con la radiación solar, pueden oxidarse y generar radicales libres directamente sobre la piel. Por esta razón, los aceites deben formar parte del cuidado nocturno, no de la rutina diurna. Durante el día, la piel necesita protección, no lípidos activos. Error número 4. Utilizar aceites en mal estado. Un aceite rancio no solo pierde sus propiedades, también puede irritar y dañar la piel. Si notas un olor extraño o desagradable, deséchalo sin dudar. Guárdalo siempre en envases de vidrio oscuro, en un lugar fresco y protegido de la luz. Y ahora sí, ha llegado el momento de revelar lo que prometí al inicio, la combinación que muchos profesionales del cuidado estético utilizan en su propia piel. Se conoce como el protocolo Trinity. Mezcla 2 gotas de aceite de semilla de uva, 1 gota de aceite de aguacate y 1 gota de aceite de oliva. Añade 1 gota de vitamina E pura que puedes extraer de una cápsula. Aplica esta mezcla 2 veces por semana, únicamente por la noche, siempre con la piel limpia. Con el uso constante, la piel se vuelve más firme, más luminosa y visiblemente renovada en pocas semanas. Plan de acción para esta noche. Empieza con el aceite de la semilla de uva. Aplica 3 gotas antes de dormir durante 7 noches consecutivas. Observa los cambios, no solo frente al espejo, sino también en cómo se siente tu piel al despertar. Si este contenido te aportó claridad y valor, deja tu me gusta ahora mismo. Escríbeme en los comentarios desde dónde me ves y escribe la palabra aceite si vas a probar este cuidado natural. Comparte este video con alguien que necesite recuperar la confianza frente al espejo. Recuerda siempre esto, tu piel no necesita milagros, necesita conocimiento, constancia y un cuidado consciente.